Vamos a empezar con el webinar de costos y presupuestos, que viene a ser básicamente una introducción a lo que deberíamos saber respecto a costos y presupuestos aplicados con el programa S10, ¿no? Que actualmente se usa para la elaboración de expedientes técnicos, elaboración de presupuestos, ya sea en obras privadas y públicas. En primer lugar, debemos tener los conocimientos claros de qué es un presupuesto de obra, ¿no? Un presupuesto de obra básicamente es el conjunto y la parte final de la elaboración de un expediente técnico para poder determinar el monto final de la obra. ¿Cuánto me va a costar la obra, ¿no? Ya sea una obra pública o privada? Un presupuesto de obra se presenta de la siguiente manera, ¿no? Esta es una exportación del S10. Esto se presenta de la siguiente manera. Tenemos una relación de ítems, tenemos la descripción de las partidas, la unidad de medida de cada partida, el metrado, los precios unitarios y los precios parciales de cada partida. Entonces, para nosotros llegar a un presupuesto de obra, ¿qué debemos hacer antes de esto? ¿Qué datos deberíamos tener antes de llegar a un presupuesto de obra? ¿Alguien me podría decir? Los metrados. Los metrados, correcto, los metrados y las partidas ya definidas, ¿no? Yo para llegar a hacer un presupuesto de obra ya debo tener todas las partidas que se van a ejecutar, su unidad de medida y sus metrados. En este proceso lo que yo voy a hacer es hallar el precio unitario de cada partida para poder multiplicarlo por el metrado y valorizarlo. Entonces, ¿qué necesito yo? Los metrados para poder tener mi presupuesto. Eh, ¿Cuál es la finalidad de un presupuesto? Obtener el costo total de la obra, ¿no? En obras privadas, el costo total de la obra; en obras públicas se le dice valor referencial, ¿no? Dependiendo del tipo de obra y del tipo del proceso de contratación, yo puedo tener un valor referencial. Yo tengo un valor referencial de acuerdo al expediente técnico, puede ser, dependiendo de cómo yo oferte mi obra, puede ser más o menos 10%, ¿no? Es en el caso de obras privadas, de obras públicas, perdón. ¿Cuál es la estructura de un presupuesto? A ver, los ítems me van a definir la estructura del presupuesto, ¿no? ¿Cuál es mi título y mi subtítulo? ¿Y por qué va a ser importante en estos ítems? Porque dentro del S10, cuando yo esté armando mi presupuesto, si yo debería colocar mis títulos, en este caso, por ejemplo, estructuras, viene a ser mi título. Este viene a ser mi ítem 2. El 0.2.1 o punto 3, 2, 3, 4 es mi subtítulo. Y luego vienen las partidas. Entonces, en unos minutos, cuando entremos al programa, a la interfaz del programa, nos vamos a poder dar cuenta de que dependiendo de la estructura de nuestros ítems, vamos a ir generando nuestro presupuesto. Por ejemplo, las partidas, si se dan cuenta, aquí tiene un metrado, tiene un precio unitario y un parcial, que es la multiplicación de estos dos. Si yo voy sumando, tengo un costo parcial que viene a ser la suma. Entonces, por ejemplo, a mí me pueden pedir, ¿no? ¿Cuánto es el monto del presupuesto de estructuras? Y así como puedo tener de estructuras, puedo también tener de arquitectura, de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y demás su presupuesto, ¿no? Por títulos. Es por eso la importancia de los ítems, la generación de ítems. Ahora, cuando entremos al programa, vamos a poder dar cuenta que nosotros, cuando vamos ingresando las partidas y les vamos poniendo las viñetas hacia los costados, hacia la derecha, los ítems se van generando de manera automática. Entonces, en un presupuesto tenemos los ítems, tenemos la descripción de las partidas, en la cual vamos a escribir todas las partidas de nuestro metrado, porque ya dijimos, ¿no? Para haber llegado a una etapa de presupuesto es porque ya tenemos metrados y partidas definidas. La unidad de medida y el metrado. Se transcribe o se copian los metrados. ¿Qué tenemos que hacer aquí en esta parte? Es hallar el precio unitario, que viene a ser el conjunto de la mano de obra, de los materiales y de equipos y maquinarias. Entonces, cuando a mí me pregunten de dónde sale el precio unitario, es el conjunto o la sumatoria de mano de obra, equipos, mano de obra, materiales y equipos y maquinarias. De ese es el resultado, mi precio unitario. La multiplicación de estos dos, mi precio parcial. La suma de todo viene a ser mi costo directo. La suma de todas estas multiplicaciones es mi costo directo.
Luego vienen otros componentes, que son los gastos generales y la utilidad. Estos dos agrupados vienen a ser mis costos indirectos. Yo tengo mi costo directo, que es la suma de esta multiplicación, y tengo los gastos generales y la utilidad, que vienen a ser mis costos indirectos. Ahora vamos a profundizar un poco más en ello. Luego, la suma de estos dos, de los costos directos y los costos indirectos, viene a ser mi subtotal. Al subtotal, lo que yo voy a hacer es multiplicarlo por el impuesto general a las ventas, el IGB, que en la actualidad es el 18%, y la suma de estos dos me va a dar el valor referencial o el monto total de la obra. Entonces, la estructura de un presupuesto es la siguiente. Mi presupuesto se divide en dos, en costos directos y costos indirectos. Los costos directos, la multiplicación de mi metrado por mi precio unitario y su sumatorio, ¿cierto? Y los costos indirectos, los gastos generales y la utilidad. Gastos generales y utilidad. Generalmente la abreviatura o la nomenclatura que le ponemos a los gastos generales es GG, o sea, la inicial de cada uno. Gastos generales y la utilidad. Ambos, ambos no pueden ser más del 20% de una obra. Ambos deben sumar como máximo 20%. Los gastos generales están divididos en dos, gastos generales fijos y gastos generales variables. Ahora, su propio nombre lo va a decir, gastos generales fijos. ¿Qué quiere decir los gastos generales fijos? Son los gastos incurridos o que se incurren en una obra, pero que no dependen del tiempo de ejecución de la obra. Y los gastos generales variables son los gastos que incurren en una obra y que sí dependen del tiempo de la obra. Por ejemplo, yo voy a tener, mi ejecución de la obra dura 10 meses. Yo voy a tener gastos que se van a realizar una sola vez al inicio de la obra. Por ejemplo, los gastos de licitación. eh, Ahorita lo vamos a explicar y desagregar. En cambio, los gastos generales variables, un ejemplo de gastos generales variables es las mensualidades o los sueldos de los ingenieros, del staff, del maestro de obra, del topógrafo, entre otros, que sí dependen del tiempo. Como ya lo mencionamos, esta es una estructura de presupuesto. El costo directo viene a ser la multiplicación del mi metrado por mi precio unitario por especialidad. Dependiendo del tipo de obra, yo voy a tener diferentes especialidades. Si yo estoy en una obra de edificación, puedo tener 5 o 6 especialidades: estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, comunicaciones, equipamiento, y así se puede ir sumando diferentes especialidades. Si tengo una obra de saneamiento, de repente solamente voy a tener un solo presupuesto, pero dependiendo del tipo de obra, eso va a variar. Los gastos generales, como les decía, son los costos indirectos, y como máximo yo puedo tener un 20% del costo directo. O sea, ¿yo cómo voy a determinar mi porcentaje de incidencia en este caso? El monto que yo calcule de los gastos generales se divide entre el costo indirecto. Entonces, ahí me va a dar un porcentaje de incidencia. Ahora lo vamos a ver en un caso real. Esto me da el total de presupuesto, le suma el IGB. Entonces, este es mi presupuesto base, mi valor referencial o mi costo total de la obra. Ahora, hay algo importante que tenemos que saber y que tenemos que identificar siempre en un presupuesto, ya sea una obra pública o privada, es la fecha en la que se elabora un presupuesto. ¿Por qué consideran que es importante la fecha de un presupuesto? A ver, ¿alguien me podría decir? ¿Alguien, ¿A alguien se le ocurre por qué es importante la fecha de un presupuesto? Exacto, claro, por la variación de precios, porque los precios están en constante variación, exacto, ¿no? Los precios pueden aumentar o pueden bajar según el paso de los días, de los meses. Entonces, tenemos para la elaboración de expedientes o para la elaboración de un presupuesto diferentes herramientas de experiencia, presupuestos antiguos o expedientes, modelos que podemos utilizar. Y también tenemos la revista Costos, que es la que actualmente utilizamos para que sea nuestra base.
Por ejemplo, ¿dónde está? Voy a compartirles la revista Costos. Ellos asumo que la deben haber visto en alguna ocasión. A ver, un minuto, déjenme abrirlo. ¿Han visto este, esta revista? ¿Alguna vez la han podido ver? ¿La han utilizado en algún presupuesto? ¿Sí? ¿La conocen? Entonces, esta revista es la revista Costos, bueno, este es el suplemento técnico del mes pasado, de abril, en el cual pues nos van a dar diferentes valores, precios, los cuales nos podemos ir guiando. Por ejemplo, esta estructura, esta estructura que nos muestra la revista Costos es la estructura del reglamento de metrados. Entonces, la estructura que tú ves en esta revista es la estructura que nosotros deberíamos seguir para nuestro presupuesto. Es más, la misma nomenclatura de los ítems, ¿no? El OE, que es en obras de edificación. También hay para saneamiento, para habitaciones urbanas y para las demás. Entonces, todos estos ítems que se muestran aquí son los que deberíamos tener en cuenta cuando elaboramos un presupuesto. Y bueno, los valores, ¿no? Por ejemplo, en estas partidas tengo el precio unitario, que es la sumatura de mano de obra, materiales, equipos y maquinarias. Entonces, esta revista es de gran ayuda para nosotros poder elaborar nuestro presupuesto. Y también hay relación de insumos con precios, que también nos ayudan mucho para establecer nuestros análisis de precios unitarios. Entonces, estos precios se van actualizando mes a mes. Tenemos mes a mes, esta revista Costos se va actualizando. Estos precios salen con un mes de diferencia. Sí, por aquí vi que me habían comentado sobre los índices unificados. Efectivamente, ¿no? Son índices que se van actualizando mes a mes y que salen entre el 15 y el 20 del mes siguiente. Por ejemplo, si yo quiero hacer un presupuesto, quiero actualizar mi presupuesto, esta revista de abril sale en los del 15 al 20 de mayo y así se van actualizando eh, poco a poco, ¿no? Mes a mes, en realidad. Retomando con los gastos generales, tenemos los gastos fijos, como les mencionaba. No dependen del tiempo de ejecución de la obra. ¿Cuáles son estos gastos? Por ejemplo, este es un ejemplo de una obra actual que estamos ejecutando. Esta obra dura 15 meses, pero los gastos fijos que ya se realizaron, que se realizan una sola vez, por ejemplo, los gastos de licitación y contratación. Se supone que antes de realizar mi propuesta técnica y económica para una obra, yo tengo que realizar una visita, ver el terreno, dónde se va a ejecutar, cuáles son los inconvenientes que yo tengo, si es que tengo, si es que no tengo, si tengo factibilidad de servicios y si me conviene o no postularme esa obra. Entonces, si tú ganas la obra, estos gastos se retribuyen, ¿no? Es como que te devuelven lo que tú has invertido. Entonces, es un gasto que se hace una vez, porque yo voy a visita de obra para mi licitación. Luego vienen los gastos de elaboración de la propuesta técnica. Cuando yo elaboro mi propuesta técnica y económica, yo realizo gastos de impresiones, declaraciones juradas, firmas de los profesionales, gastos notariales. Son gastos diversos que van sumando para mí, para presentar mi oferta. Esos son los gastos que se hacen una sola vez, que se hacen al inicio de la obra. Luego vienen los gastos legales y notariales para la organización, por ejemplo, en el caso de esta obra, ¿no? Que es un consorcio. Entonces, para el establecimiento de este consorcio, yo tengo que hacer diferentes gestiones administrativas, ¿no? Vienen a hacer el contrato notarial, legalización de firmas, entre otros. Otro tipo de costos indirectos, los seguros. Ya, entonces, como les decía, ¿no? Los gastos generales
Están divididos en dos. Los gastos fijos no dependen del tiempo de ejecución de la obra. Esta obra, ejemplo, que estamos tomando como ejemplo, dura 15 meses. Los gastos fijos, en este caso, vendrían a ser los gastos de licitación, como le mencionaba, ¿no? Gastos de visita a obra que se hacen al inicio, antes de elaborar mi propuesta, los gastos propios de la elaboración de la propuesta, impresiones, legalizaciones, firmas, entre otros. Los gastos indirectos, como los gastos legales y notariales, como les mencionaba, en el caso de que fuese un consorcio. Si es un consorcio, hay que hacer gastos notariales, legalización de firmas y eh, muchos otros gastos, ¿no? Eh, otros gastos indirectos podrían ser los seguros que se pagan al inicio de la obra, las cartas fianzas, dependiendo del tipo de contratación. Tenemos cartas fianza, tenemos diferentes sistemas de garantía. Uno de ellos es el de carta fianza. Tenemos el fideicomiso y otros tipos de contratos que también incurren en gastos. Si fuera una carta fianza, la prima que tendría que pagar, por ejemplo, es 125.000 soles, ¿no? Que es un gasto que debería estar considerado aquí porque es un gasto que yo tengo que hacer por garantía. Costos de financiamiento otros, que va a depender, como les menciono, del tipo de garantía que yo voy a establecer para mi obra y que está en el contrato también estipulado, ¿no? Y otros seguros. Entonces, los gastos generales fijos vienen a ser los gastos que se hacen una sola vez en la obra, ¿no? Que no dependen del tiempo de ejecución de la obra. ¿Y cuáles vienen a ser los gastos variables? Son los gastos que sí dependen del tiempo de ejecución de la obra. Entonces, si mi obra dura 15 meses, estos gastos van a durar también 15 meses o dependiendo lo que digan las bases, ¿no? Por ejemplo, analicemos estos gastos generales de esta obra. Tenemos gastos administrativos en obra. Por ejemplo, el sueldo del ingeniero residente. El ingeniero residente, si la obra dura 15 meses, ustedes dirán por qué hay 16 meses. Acuérdense que el tiempo de ejecución de la obra, luego hay un tiempo de liquidación de obra, recepción y liquidación de obra. Entonces el ingeniero se queda, el residente, a liquidar su obra, ¿no? Es por eso que tiene un mes más él. Y él se puede quedar con más personas, ¿no? Con un staff. Tenemos al ingeniero. En este caso, estos ingenieros son los ingenieros que están dentro de las bases del proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo unos ingenieros que están destinados para una correcta ejecución. En este caso, residente de obra, ingeniero estructural, un arquitecto, un ingeniero sanitario, un ingeniero electricista, un ingeniero especialista en valorizaciones, un ingeniero civil en programación, especialista en programación. Entonces, dependiendo de lo que me digan los términos de referencia o lo que se haya establecido antes de para para la correcta ejecución de la obra, se va definiendo los sueldos. Y es en este punto en el cual yo tengo que definir de acuerdo al mercado, porque ya ha pasado antes, por ejemplo, en obras públicas, que ponen unos sueldos que no corresponden a los sueldos que en realidad están en el mercado, ¿no? Por ejemplo, no sé, tú quieres contratar y a un ingeniero de seguridad le pusieron 3.000 soles. ¿Dónde consigo yo un ingeniero de seguridad por ese presupuesto? Entonces, aquí es donde yo tengo que definir muy bien todos mis parámetros para que luego no ocurra pérdidas para la empresa, porque si yo no puedo conseguir un ingeniero que me cobre 3.000 soles mensuales, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tener que reducir a otro ingeniero o voy a tener que escatimar en costos de otro lado para poder cumplir con estos ingenieros. Y ocurre con varios, ¿no? O sea, también ocurre con los costos directos también, porque si yo me olvido de un precio o me olvido de un material o de un equipo que es necesario para la ejecución, ¿qué va a pasar luego? Yo voy a tener que, como acomodar el lugar, cumplir con el proceso constructivo y cumplir con lo que se necesita, con la norma, con el reglamento y con todo lo demás, y voy a generar pérdidas, ¿no? Entonces es muy importante que en esta etapa que estamos en la elaboración del presupuesto, nos estemos atentos a todas las partidas, y en este caso, por ejemplo, si hablamos de gastos generales, a todos los ingenieros profesionales que se necesiten y los sueldos de acuerdo al mercado, ¿no? Por ejemplo, tenemos
al administrador de obra también, asistente de administración, a un almacenero, al asistente del almacenero, los guardianes, guardianes de noche. Ah, ya, acá regresando, ¿por qué tenemos en el ingeniero estructural 7 meses? Porque el ingeniero estructural va a estar en la parte estructural. Si bien es cierto, la obra dura 15 meses, al inicio yo solo tengo, por ejemplo, en lo que pasa en esta obra, ¿no? Al inicio yo solo tengo movimiento de tierra. Entonces, ¿será necesaria la presencia de un ingeniero estructural? No necesariamente debería estar. Puede ir de repente para el movimiento de tierra para marcar los niveles para unos días y luego donde sí se necesite su presencia, ¿no? Por ejemplo, en el izaje de columnas, el encofrado de columnas, de placas, en el tendido de acero de las losas aligeradas, losas macizas, en rampas de acceso, en escaleras, ¿no? En temas netamente estructurales en el cual sí se necesite. Entonces, cuando yo elaboro mis bases, ¿qué digo? No, yo no necesito que el ingeniero esté los 15 meses, sino necesito que solamente esté 7 meses. Lo mismo con el arquitecto. Si yo estoy en una etapa de planteamiento de estructuras, por ejemplo, ¿no? O de movimiento de tierras, el arquitecto, ¿qué labor tendría, ¿no? O qué funciones tendría en ese entonces? Entonces, es por eso que también se le coloca el 7 meses para que esté en los últimos 7 meses en la etapa de acabado, por ejemplo. El ingeniero sanitario del mismo modo y así los diferentes, ¿no? ¿Por qué el ingeniero de valorizaciones sí está los 15 meses o todo el tiempo de ejecución? Porque si no valorizo, ¿qué pasa? El cliente no me va a pagar. Entonces yo necesito que mi ingeniero de valorizaciones esté todo el tiempo en obra para que pueda ir parametrando cómo va el avance de mi obra, si yo estoy de acuerdo a los costos, para que me alerte si yo me estoy yendo bien, si estoy generando pérdidas, estoy ganando, estoy perdiendo. Entonces el ingeniero de valorizaciones tiene que estar 100% en obra. ¿Por qué también el ingeniero en programación debería estar todo el tiempo en obra? Porque si no, ¿cómo yo establezco mis procesos constructivos? ¿Cómo voy haciendo una programación de todos los frentes de trabajo? Hoy en día tenemos diferentes métodos de sectorizar, de planificar, ¿no? Entonces, el ingeniero en programación en conjunto con el residente de obra tienen que programar su obra, ¿sí? Así como lo dice su especialidad, ir viendo qué partida ejecuto primero, cuál la sigo, cuál la sigo, cuál la sigo, a fin de optimizar tiempos. O sea, ¿cuál es la finalidad de un especialista en programación? Es cumplir con los tiempos de entrega. En este caso, los 15 meses. Bueno, ahí vienen el administrador de obras, su asistente, el almacenero, su asistente, los guardianes, choferes, profesionales de la salud. Este tipo de profesionales va a depender según la normativa vigente, ¿no? Acuérdense que tenemos normas actuales de seguridad y salud del trabajo, en las cuales según la cantidad de trabajadores que tenemos, o podemos tener enfermera o podemos tener médico. En este caso, bueno, nos piden seguros del STR por persona, ¿no? El monto de los exámenes médicos también. Acuérdense que por ley ahora todos los trabajadores que ingresan a obra tienen que tener sí o sí exámenes médicos y estos exámenes médicos tienen validez de un año nada más. Entonces, si mi obra está programada para 15 meses, yo debo calcular en qué periodo debo volver a sacar exámenes médicos de mis trabajadores. Equipos y útiles de oficina. Si yo voy a hacer un informe, voy a tener diferentes presentaciones de informes, valorizaciones, entre otros, entonces también tengo que considerar. A veces 500 soles ustedes dirán, pues no es poco, pero si yo sumo durante todos los meses, es bastante. Es bastante, o sea, es un costo que debería ser considerado.
los teléfonos, bueno, en este caso las líneas de teléfono, ¿no? Las camionetas. Bueno, aquí también se me ocurren, por ejemplo, no, están acá abajo, ¿no? Por ejemplo, el alquiler de oficina, la luz, el agua, el teléfono móvil, el internet, cable y, y demás, y demás gastos, ¿no? Que se pueden incurrir. Gastos administrativos y gastos administrativos. Me olvidaba acá, los ensayos y protocolos de prueba. Entonces, dependiendo de la ejecución de la obra en las diferentes etapas, porque en todas las etapas vamos a hacer ensayos y protocolos de prueba, ya sea para el concreto, para el ladrillo, para la arena, para los diferentes insumos o materiales que vamos a utilizar o elementos, vamos a realizar ensayos y protocolos. Gastos administrativos, bueno, los gastos del gerente general, del administrador. Generalmente estos vienen a ser los gastos de la oficina central, ¿no? La oficina central del contratista o del cliente, en este caso del contratista, ¿no? Seguro de instalaciones de la empresa, bueno, esto ya lo mencionábamos, ¿no? El alquiler de la oficina, luz, agua, teléfono, internet, impresos, a veces nos piden también reportes, ¿no? Nos pueden pedir reportes semanales, quincenales, mensuales. Entonces, esos reportes, ¿cómo le entregas tú al cliente o al staff de la supervisión, inspección? ¿Cómo le entregas? Tengo que imprimirlo, ¿no? Y esos gastos, ¿quién me los va a reconocer? Yo tengo que considerarlos sí o sí en mis costos, en este caso en mis costos variables. Si a mí me piden reportes quincenales o mensuales, entonces mes a mes, 15 meses, me gasto $800 en impresiones y también yo tengo que considerar. Luego tenemos los gastos financieros, ¿no? Como les mencionaba, de acuerdo al tipo de contrato que tenemos con la entidad o con el cliente, tenemos cartas fianzas de cumplimiento, cartas fianza de adelanto, directo, adelanto de materiales, impuesto de el ITF, que parece que es mínimo, ¿no? Pero también se debe considerar. El pago a Sencico, con Afobicel y entre otros. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Algo que deseen profundizar? En ensayos y protocolos. Ahora te muestro. Gastos vendrían a ser gastos variables porque por ejemplo, ¿no? Las roturas de concreto. Se hacen, dependiendo de mis, de mis vaciados, yo progresivamente debo ¿cómo se llama? Tenemos que tenerlas en consideración. Aquí, no sé si lo logras ver. Aquí, mira. Ya a ver, vamos a la presentación del programa. Entonces, colocamos la ubicación geográfica de la obra, la fecha del presupuesto en el que estamos haciendo, eh, la descripción de nuestra moneda, en este caso si va a ser soles o dólares, ¿no? Que es lo que manejamos en el Perú. Y ya tenemos nuestros datos generales para empezar a elaborar nuestro presupuesto. Datos generales, este es otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de una obra en Lambayeque, ¿no? Del mismo modo, descripción de la obra, el nombre de la obra, quién es el cliente, en este caso el cliente es el gobierno regional de Lambayeque, dónde está ubicada la obra, en Motupe. Aquí en este ítem o en esta ubicación geográfica yo debo establecer, ¿no? Por ejemplo, acá yo ya puse que es en Lambayeque, Motupe, la provincia, el departamento, la provincia y el distrito. La fecha, la moneda, y bueno, esto se pone automático por lo que vamos a hacer. A ver, ahorita en la hoja de presupuesto. Esta es mi hoja de presupuesto. ¿Qué voy a mostrar en mi hoja de presupuesto? Según las especialidades que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba en un inicio que yo, dependiendo del tipo de obra, yo voy a tener diferentes presupuestos o subpresupuestos. Por ejemplo, en esta obra, que es un colegio,
Tengo dividido en su presupuesto mis obras provisionales, estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de comunicaciones. Entonces, todos estos me van a sumar mi presupuesto total. Pero si yo hago clic en cada uno de ellos, voy a tener esta interfaz. Por ejemplo, obras provisionales. Como ya lo había mencionado en un inicio, yo voy a llenar con todas estas partidas que ya la tengo de mi metrado, con la unidad metida y con el metrado. Lo que voy a realizar en este programa es los precios unitarios. Y les mencioné, bueno, ahora que hablamos del programa ya les muestro cómo se hace la generación de ítems, ¿no? Continuamos, tenemos el pie de presupuesto. ¿Qué viene a ser el pie de presupuesto en el programa S10? Viene a ser la parte final que les mostraba anteriormente. Esto. Este es mi pie de presupuesto. Mi total de costos directos, mis gastos generales, el porcentaje, mi utilidad, mi porcentaje. Y con esto establezco mi total de presupuesto. A ver, ahí. Entonces, como les decía, el pie de presupuesto viene a ser esto, ¿no? La parte final que yo presento en un presupuesto, que lo determino en el programa también. Va a depender de cómo yo lo haya establecido. Por ejemplo, en este caso, mis gastos generales, como yo les mencioné, yo como máximo le voy a llegar al 20%. Pero eso no quiere decir que yo obligatoriamente tengo que llegar al 20%. Puede ser un poco menos del 20%. En este caso, por ejemplo, tenemos 13.4 y tenemos 6, ¿no? Que ambos suman menos del 20%. El subtotal, la multiplicación por el IGB, y tengo mi presupuesto total de la obra. ¿Esto con qué intención lo hago? Como les mencionaba, es para que mi presupuesto que yo exporto me salga de esta manera, ¿no? Me salga así. Tenga yo mi costo directo, mis gastos generales, mi subtotal, mi IGB y mi valor referencial, tal cual. Este presupuesto es una exportación del S10. Aquí está, miren, en la parte superior izquierda, yo tengo aquí el S10, que quiere decir que yo lo exporté del S10, ¿no? Entonces, la idea es que cuando yo exporte mi presupuesto esté completo. No exportar por partes o no exportar hasta mis costos directos y luego en el Excel trabajarlo. La idea es que el programa me ayude a determinar mi presupuesto y que salga listo para imprimir. Entonces, seguimos. Me pide presupuesto. Ahora vamos a abrir el programa. Unos segunditos, abrimos el programa. El programa se visualiza así apenas yo lo abro. Me sale sistema S10, dos puntitos, presupuestos. Entonces, yo le voy a dar en aceptar. En este caso yo he importado un presupuesto, por eso me sale así, como que cargando las especialidades. Entonces, lo abrimos. Datos generales. Tengo mis datos generales aquí. Esta es una obra de Motupe. Como les mencioné hace un minuto, tengo todos los gastos, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la obra, la entidad o el cliente en este caso. ¿Cómo yo voy a indicar o saber cuál es el código o qué entidades? Yo no tengo la opción de buscar. Puedo buscar la entidad si es una entidad conocida o la puedo añadir. Por ejemplo, si yo o sea, es una entidad privada, por ejemplo, ¿no? Puedo añadir. Adiciono y comienzo a llenar todos los datos del cliente o de la entidad en este caso, ¿no? Por ejemplo, la razón social, no sé, pues se me ocurre ECAPI, ¿no? ECAPI, EIRL, ¿no? Por ejemplo, que viene a ser la razón social. ¿Cuál es mi abreviatura? ECAPI. Por ejemplo, ¿no? Empiezo a llenar así. Empiezo a llenar y adiciono. Entonces yo en este, por ejemplo, si el presupuesto, si lo voy a ejecutar ECAPI, ya no me va a salir aquí Gobierno Regional de Lambayeque, sino que me va a aparecer ECAPI. ¿Dónde está localizada ECAPI? Por ejemplo, si no me aparece la ubicación geográfica en esto, no está cargado en el programa, yo también puedo adicionar del mismo modo, ¿no? Adiciono con el F2, luego clic derecho, adicionar,
y escribo, por ejemplo, no sé, pues, Estados Unidos, ¿no? Voy añadiendo. Pero, por ejemplo, si yo ya tengo, por ejemplo, que esté en Ancash, a ver, ¿dónde puede? En Huaraz. Lo que hago es le doy doble clic y ya puse que mi obra se va a hacer en Huaraz, por ejemplo. Aquí ya lo modifiqué. Entonces, automáticamente, como es una localidad conocida, como es una ciudad conocida, ya me sale de qué departamento pertenece, la provincia y el distrito, en este caso. Y así sucesivamente voy a ir actualizando. La fecha del presupuesto, yo la voy a indicar, bueno, sería la fecha en la que estás elaborando, ¿no? En este caso podría ponerle el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, 28 de mayo. Listo, lo actualicé. Y así sucesivamente, el plazo de ejecución, por ejemplo, si dijimos que mi obra tenía 15 meses en días, ¿cuánto es? También lo coloco, la jornada de trabajo, la moneda de trabajo, en este caso, por ejemplo, acá no tengo la moneda dólar, ¿no? Si en caso mi obra fuera construida en dólar, la adiciono del mismo modo y la añado. Cuando en el programa, en el S10, cuando yo le hago doble clic, adiciono. Y bueno, esto es automático de acuerdo a mis presupuestos. Estos vendrían a ser los datos generales de la obra. El nombre, la ubicación, el cliente, tipo de moneda, fecha de presupuesto. Eso vienen a ser mis datos generales. Estos datos que ven acá que dice presupuesto oferta, vienen a ser ya la sumatoria de mi presupuesto. Entonces, nos vamos al hoja de presupuesto. No quiero que se guarde, que Motupe queda en Huaraz. Ya, entonces, a ver, hoja de presupuesto, hago clic en hoja de presupuesto. ¿Qué pasa cuando yo cargo un nuevo presupuesto? Siempre tengo que abrir la pestaña que dice escritorio. En escritorio es donde se guardan los presupuestos, es donde yo empiezo a elaborar mi presupuesto. En este caso estamos abriendo un presupuesto ya hecho, pero como les menciono, siempre se guarda en escritorio, en la parte de escritorio. ¿Cómo empecé? Con mis obras provisionales, por ejemplo, en este caso. Como ya mencionamos, para yo llegar a esta etapa ya tendría que tener definidas todas mis partidas. Entonces empezamos, por ejemplo, y ahora vamos a cambiarle de nombre a esta partida, ¿no? ¿Cómo le cambio de nombre? Hago cuando yo estoy en una partida y quiero añadir, o sea, por ejemplo, si todo estuviera en blanco o yo me equivoqué en esta partida y quiero modificarla, lo que hago es clic derecho, adicionar partida y, por ejemplo, el nombre de la partida oficina de obras no me parece que debería llamarse así, se debería llamar oficina para obras, por ejemplo. Entonces, o para oficina técnica, ¿no? Oficina técnica de repente. Construcción de oficina técnica. Generalmente, consumos y servicios de energía. Generalmente hay un backup previo que me permite a mí buscar las partidas. Pero si no lo hubiera y yo lo voy a añadir desde cero, añado adicionar, me voy aquí, adicionar F2, partidas en edificaciones, trabajos preliminares y las voy añadiendo. Por ejemplo, esto vendría a ser, no encuentro, no está, adiciono. Por ejemplo, oficina técnica. Y aquí añadir. Y voy añadiendo. ¿Por qué me salen demasiados, como que demasiadas ventanas? Porque yo voy añadiendo de acuerdo, voy creando campos de trabajo, ¿no? Voy creando un campo. Como esto no está, esta partida no está dentro de mi backup, yo voy creando campos. Recién aquí, cuando a mí me sale esta denominación que dice para arriba partida, descripción alterna, recién ahí yo estoy creando mi partida. Ahí pondré construcción
Mi oficina técnica. ¿Qué unidad de medida va a ser? ¿Cómo voy a construir mi oficina técnica? Por metro cuadrado. Se me ocurre, dependiendo de mi metrado. Acuérdense que todo va en función a mi metrado. A ver, vamos a poner. Ponemos, cuando quiero buscar un, una unidad, un material, mano de obra o lo que fuese, escribo en el teclado lo que quiero buscar. Por ejemplo, yo quiero buscar metro cuadrado, escribo la M. Si se dan cuenta, aquí me aparece lo que yo estoy escribiendo. ¿Sí lo logran ver? Disculpenme. Eh, entonces, a ver, les mencionaba, ¿no? Cuando yo quiero añadir una partida, ya sea partida, mano de obra, o sea, por ejemplo, no obrero, persona, topógrafo, ingeniero, o algún material, algún equipo, lo que yo voy a hacer es escribir en el programa. Por ejemplo, en este caso yo quiero añadir, ya hice todo el proceso para añadir una unidad de medida. Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, si quiero metro cuadrado, escribo metro y por el backup que ya tengo me aparece metro cuadrado. Y si no tuviera el backup, ¿cómo hacemos? Añadimos con esta pestaña que dice adicionar. Adicionamos. Pero en este caso, como ya tenemos, lo que yo hago cuando ya encuentro, ya sea mi material, mi equipo, mi mano de obra, es doble clic. Doble clic y se añadió. Entonces ahí yo voy adicionando. Por ejemplo, en este caso, como le mencionaba, estamos cambiando, ¿no? La partida. Y así yo voy a ir añadiendo partida por partida. Ahora, a ver, quería mostrarles cómo se van borrando los ítems, cómo se van generando los ítems. Yo esta estructura me guío, ya sea del reglamento de metrados o de mi hoja de metrados, mi resumen de metrados que ya debería estar establecido. Entonces, cuando yo voy a añadir, vamos a modificar esto ya. Cuando yo voy añadiendo mis, mis partidas, todas van a estar en el mismo nivel. Yo me refiero con nivel que todas van a estar así. Ya, entonces todas están hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Aquí es donde yo, por ejemplo, si yo generara ítem de esta manera, vamos a ver qué me sale. La generación de ítem es este icono. Aquí. Logro generar ítem. Si yo genero ítem, me va a salir que está en error. Cuando yo empiezo a realizar un presupuesto, todas se me van a poner para el lado izquierdo. Entonces yo, según mi estructura, lo que voy a ir haciendo es viñeteando todas mis partidas, ¿no? Por ejemplo, este es mi título, este es mi subtítulo. Entonces lo que hago es le coloco una viñeta para la derecha. Esto viene a ser mi subtítulo. Entonces, dos viñetas hacia la derecha. Y lo mismo con las partidas. ¿Para qué? Para que a mí se me vayan generando subtotales. Entonces voy creando así. Y ahí es cuando yo coloco o hago clic en la generación de ítem y se me forma la estructura. Esta estructura que vemos acá. Ahorita no lo puedo modificar, tendría que empezar de cero para poder generar ítem, ¿no? Por eso no se me ha definido una estructura por ítem. Aquí este caso ya está definido. Pero eso ocurre cuando yo inicio un presupuesto. Entonces, es por eso la importancia de los ítems. Entonces, ¿qué pasa si yo no genero bien mis ítems? Cuando yo quiera tener mis subtotales, no me van a salir correctos, ¿no? Por ejemplo, acá. Si yo no hubiera considerado correctamente y a estas partidas yo les hubiera quedado como títulos, todos estos no serían partidas, sino que serían subtotales. Por ejemplo, si a mí me piden un resumen de presupuesto, yo no voy a pues presentar todas mis partidas, ¿no? Yo solo presentaría los títulos, como ven, se ve acá. Horas provisionales, ¿cuánto me cuesta? 416.000. Lo mismo con estructuras. Estructuras, ¿cuánto me cuestan? O yo no me voy a poner a sumar uno por uno, ¿no? Con el simple hecho de yo generar mis ítems, yo ya tengo mi presupuesto de estructuras. Es por eso la importancia de colocar nuestras partidas y colocar bien nuestros títulos. Y después, ¿esto dónde se va? A mis datos generales,
a mis datos generales. ¿Se acuerdan que les mencioné que aquí se jalaba por default todo esto? Se jala automáticamente para acá. Y luego, ¿para dónde se jala? Para mi pie de presupuesto. Aquí vamos a elaborar nuestra pie de presupuesto, ¿no? Por ejemplo, acá solamente me lo han dejado en costo directo. ¿Qué tengo que hacer yo? Mis gastos generales, mi utilidad y demás. Entonces, volvemos a hoja de presupuesto. Volvemos a hoja de presupuesto, por ejemplo, en la especialidad de arquitectura, ¿no? Del mismo modo. Todas las especialidades son las mismas. Entonces, ¿qué debemos tener claro? Es que cuando nosotros empezamos el presupuesto, tenemos que definir muy bien nuestras condiciones generales. El lugar, el tipo de obra, el lugar, la fecha. Y luego voy creando mis presupuestos según las especialidades. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 especialidades, ¿no? Obras provisionales, estructuras, arquitecturas, sanitarias, eléctricas y comunicaciones. Ahora, si yo ya creé, por ejemplo, este presupuesto desde cero y tengo todo el backup, esto me puede ayudar para otra obra. Cuando yo cree otro presupuesto, aquí abajo me van a aparecer mis demás obras. Y todo esto que yo ya llené me parece como un backup. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salen estos precios unitarios? ¿No? Se supone que el programa es para eso, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando yo le hago clic a la partida, por ejemplo, trazo lo planteo, doble clic. Este es mi análisis de precios unitarios. ¿Qué voy a considerar en mi análisis de precios unitarios? Yo tengo que colocar el rendimiento según la partida, tengo que colocar mi unidad de medida de la partida, y voy colocando los recursos que yo voy a necesitar para la ejecución de esta partida. Por ejemplo, yo voy a necesitar clavos, cordel, estaca, estación total, herramientas manuales, un nivel topográfico, un peón, pintura, yeso, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes dirán, pues no, ¿de dónde saco o cómo yo sé qué insumo o qué recursos yo necesito para cada partida? ¿De dónde sacaría yo? ¿Cómo yo lleno mi partida? Exacto, de la revista Costo, ¿no? También puede ser del Capeco, que es esta, no lo cerré, esta, ¿no? Les mencioné al inicio. Entonces, yo tengo aquí por partida, esto me puede servir de ayuda para yo poder establecer mis, mis recursos, ¿no? Esto es una ayuda. ¿Dónde más yo puedo obtener? En base a mi experiencia, no, por ejemplo, ya en base a mi experiencia en obras, o puedo tomar como modelo otros presupuestos de otras obras. Puedo pedir referencias, ¿no? Colegas, compañeros, profesores, ¿no? Que te puedan remitir de repente algún expediente de un colegio o de una obra de edificación, te puedan compartir y puedas utilizar. Si no tengo, por ejemplo, puedo usar la revista Costos. Tengo acá, por ejemplo, si yo quiero la partida de salida de luz, que es por puntos, ¿qué necesito? Me dice acá, no me ayuda la revista Costos. Un capataz, un operario, un peón, tubos, curvas, uniones, conexiones, cajas de paso, cables, interruptor, herramientas. Entonces, yo puedo ir llenando en mi análisis de precios sanitarios. Ahora, el rendimiento, ¿de dónde le saco? Del mismo modo, ¿no? Ahora, para nosotros poder determinar la mano de obra, tenemos unas fórmulas, ¿no? Que lo vamos a ver, es que se llegan a matricular en el curso, ¿no? Cómo yo puedo determinar la cantidad de mano de obra. En este caso, en el programa, es por default, ¿no? Es automático, ¿no? Yo ingreso a la cuadrilla y pues me sale la cantidad por mano de obra y todo esto me da un precio unitario. Por ejemplo, en la partida de trazo replanteo, trazo niveles y replanteo, mi costo unitario es de 1,85. ¿Qué quiere decir? Que un solo 85 me cuesta cada metro que yo voy a hacer trazo replanteo. Ahora, esta partida también puede variar, ¿eh? En otras ocasiones se puede considerar por nuestro metro cuadrado, puede ser metro lineal, va a depender del tipo de obra. Y lo mismo con todas las partidas, ¿no? Por ejemplo, dice cable de fibra óptica, igual, ¿no? Del mismo modo. Mi rendimiento, mis herramientas manuales y mi mano de obra, ya sea calificado o no calificado. Bueno.
Eso, ¿qué más? ¿Qué otras consideraciones deberíamos tener? El rendimiento, los análisis de presión y tal. Lo mismo como les mencionaba, para la adición de partidas también podemos adicionar en los recursos, ¿no? Clic derecho, clic derecho, adicionamos recursos. Ahora, el programa por de manera automática ya me lo separa, ¿no? Mano de obra, materiales, equipos y subcontratos. Por ejemplo, van a haber partidas que no se van a desagregar por mano de obra, herramientas y materiales. ¿Qué se van a hacer? Se van a subcontratar. Entonces, es válido, se puede hacer y se coloca generalmente cuando son subcontratos una unidad de medida global. En algunos casos también se le coloca la unidad de medida como unidad, dependiendo. Va a depender de qué va a ser, de qué va a ser mi subcontrato, ¿no? Ahora, ¿cómo yo determino el precio unitario de ese subcontrato? Cotizaciones, voy, cotizo, pregunto, por ejemplo, si voy a subcontratar, por ejemplo, a ver, en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, voy a subcontratar la construcción de ductos y cajas de instalaciones eléctricas para teléfono. Cotizo, cotizo con diferentes empresas, llamo, pregunto, de acuerdo a las cotizaciones del mercado, porque obviamente yo tengo que colocar precios que estén en el mercado. Yo no voy a colocar precios que yo me los invente o que no los saque de ningún lado, porque luego qué va a pasar cuando esté ejecutando y cuando quiera comprar ya esos insumos, esos recursos. Puedo perder o puedo ganar. Lo mejor que me puede pasar es ganar, pero lo peor que puede pasar es que esté bajo el precio del mercado. Entonces, eso, eh, eso vendría a ser los recursos. Y bueno, en la parte final del programa, que es nuestra presentación del presupuesto, que viene a ser acá una impresión, yo presento mi presupuesto, que generalmente se pone en estándar cliente, ok. Cuando yo quiero exportarlo, antes de imprimir, así. Y este formato es el que les mostré en el PPT, si lo recuerdan, al inicio, ¿no? Mi estructura de esta es mi estructura de presupuesto. ¿Qué hago? Yo lo puedo guardar o exportar en PDF o en Excel. Lo puedo exportar en cualquiera de los dos formatos o lo puedo imprimir. O también lo puedo imprimir en PDF. Eso, ya, que también necesito como presentación de mi presupuesto, mi relación de insumos, mi relación de materiales, ¿no? Mi relación de recursos en general. Esos son mis entregables que yo voy a presentar.